Encontré mi nota de suicidio, pero nunca la escribí. Soy un tipo bastante feliz. Me fui de la Universidad Estatal después del bachillerato, me licencié en psicología y ahora trabajo como consejero para chicos de secundaria. Mi hermano pequeño, Mac, está felizmente casado y tiene un hijo de 2 años, lo que hace que mi madre se fije en mí, preguntándome cuándo podré darle más nietos. La vida ha sido muy buena, pero hace poco descubrí algo que podría ponerlo todo patas arriba. Mi padre necesitaba ayuda para limpiar el ático, algo que, según él, no se había hecho desde que Reagan era presidente. Acepté ayudar, pero mi hermano no nos acompañaría porque tenía trabajo. Solo había estado en el ático un par de veces en toda mi infancia, así que volver allí arriba me pareció surrealista. El polvo y las telarañas cubrían cada caja, silla y baratija a la vista. Casi me dan 2 infartos por culpa de un par de ratas que correteaban por ahí, pero mi padre y yo conseguimos clasificar un montón de cosas, averiguando que hacía falta y que podíamos tirar. Mientras mi padre se tomaba un descanso, bajando a la cocina a tomar algo con mi madre, yo seguía recorriendo el ático con curiosidad. Fue entonces cuando algo colorido me llamó la atención. Era uno de mis viejos cómics, tirado sin contemplaciones en una silla del rincón. Lo cogí, con oleadas de nostalgia que me invadieron al admirar la portada, que mostraba a mi superhéroe favorito, Hulk, levantando un coche sobre su cabeza, con los dientes apretados. Debía de haber pasado casi 15 años desde la última vez que lo vi. Me sorprendió lo bien que estaba, las ratas no lo habían tocado. Lo abrí y empecé a hojear las páginas, disfrutando de un trocito del pasado que había olvidado. Sin embargo, al acercarme a la mitad del libro, una hoja de papel blanco, doblada horizontalmente, se deslizó y cayó lentamente al suelo, a mis pies. Mantuve un dedo en la última página donde me había detenido para no perderme, y me agaché para recogerla. Al abrirla, comencé a leer el mensaje que había escrito. No puedo más. Ojalá alguien pudiera entender por lo que estoy pasando, pero nadie lo hará jamás. Mamá, te quiero mucho y odio hacerte esto, pero es la única opción que tengo. Papá, hiciste lo mejor que pudiste por mí y por Mac, pero aún así, tengo que irme. Para cuando leas esto, sé que habrá terminado. No les digas a mis amigos la verdad sobre lo que pasó, no me entierres a mí tampoco. No quiero ser pasto de los gusanos. Mac, eras el mejor hermano del mundo y solo quiero que sepas que esto no es tu culpa. Cantaré con los ángeles y los cuidaré a todos de ahora en adelante. Darby. Me quedé mirando la nota un buen rato después de terminar de leerla. La releí una y otra vez, sin saber si era una broma. Si lo era cruel y no creía que nadie que conociera fuera capaz de hacer algo así. Observé con más atención las palabras. El corazón me latía con fuerza en las costillas mientras reflexionaba sobre la posibilidad de que la nota fuera, ¿de verdad? La letra era muy parecida a la mía y estaba escrita con tinta naranja, mi color favorito para escribir en mi diario o para escribir cuentos de pequeña. Me daba vueltas la cabeza. ¿Sería posible que hubiera escrito esto y simplemente lo hubiera suprimido? No recordaba ninguna experiencia negativa que me hubiera hecho pensar en suicidarme, y estaba segura de que ver algo así me traería recuerdos de esas experiencias. Pero no llegaron. Darby. Di un salto, me di la vuelta y escondí la nota instintivamente tras la espalda. Mi padre estaba de pie cerca de la entrada del ático, con cara de confusión. ¿Todo bien? Sí, papá, estoy bien, gracias. Solo, un poco de sed, supongo que también debería haberme tomado un descanso. ¿Te importaría traerme un vaso de agua? Un vaso de agua, ahora mismo, respondió, pero mientras bajaba las escaleras, lo vi observándome atentamente. En cuanto lo perdí de vista, doblé la nota y me la guardé en el bolsillo. Esperé a terminar el agua antes de decirle a mi papá que tenía que hacer unos recados y que le ayudaría a terminar el ático en otra ocasión. Me fui a casa e inmediatamente intenté comparar la letra de la nota con la mía. Mi letra actual era mucho más pulcra, pero me imaginaba perfectamente de adolescente o preadolescente escribiendo como estaba escrito el mensaje. Por otro lado, si alguien hubiera intentado copiar mi estilo, eso explicaría las pequeñas diferencias. Después de un par de horas de cuestionar mi infancia, decidí consultarlo con la almohada. Quizás llamaría a mi hermano y le preguntaría si recordaba algo traumático de nuestra infancia. Estuve en la cama durante horas, pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, recibí un mensaje de texto de mi madre. Lo encontraste, ¿verdad? Me quedé mirando la pantalla del móvil, la única fuente de luz en mi habitación, completamente a oscuras. Estaba paralizada, sin saber qué decir ni hacer. Esto no estaba bien. Eran más de las 2 de la mañana. Mi madre nunca me había escrito tan tarde. Dejé que la pantalla se apagara y me sumergí de nuevo en la oscuridad. El chirrido del ventilador girando sobre mí solo me puso aún más nerviosa,
y me quedé tumbada en la cama, completamente entumecida. Seguro que no se había dado cuenta de que había descubierto ese trocito de papel que llevaba más de una década escondido en un viejo cómic. ¿Qué demonios era eso? Por otro lado, mi padre sí que había notado mi incomodidad y nerviosismo en el ático. Ahora estaba aún más ansiosa. ¿Quizás mi madre hablaba de otra cosa? Quizás se refería al cómic en sí, o a algo que creía que podría haberme sido útil o que mereciera la pena tener en cuenta. Eso seguía sin explicar por qué necesitaba escribirme sobre algo tan trivial a las 2:30 de la mañana. Mi teléfono vibró de nuevo, la pantalla me iluminó la cara y me hizo dar un respingo de sorpresa. Mi teléfono voló por los aires y salté, atrapándolo antes de que cayera al suelo. Miré el siguiente mensaje. ¿Estás despierta, cariño? No, mamá, no estoy despierta, decidí en ese momento. La dejaría sin leer toda la noche y respondería por la mañana. Sabía lo sospechoso que sería responder a esas horas de la noche, aunque me hiciera la tonta. Necesitaba una buena noche de descanso para afrontar el dilema que ahora me rondaba la cabeza. Dejé el teléfono en la mesita de noche y me arrebujé en las sábanas. No sé cuándo me dormí, pero me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando de nuevo muy poco después. Un torrente de terror me invadió al leer el mensaje. No quería tener que hacer esto. No. Esto había ido demasiado lejos. Por Dios. Era mi madre escribiéndome un mensaje. Era hora de ser hombre y llegar al fondo de esto. Desbloqueé la pantalla y pulsé mamá para llamarla. Fue entonces cuando oí el melodioso tono de llamada de mi madre bajando las escaleras. Estaba en mi casa. Me incorporé en la cama, invadida por el terror como nunca antes. Oí el sonido de pasos pesados subiendo rápidamente las escaleras junto con el tono de llamada, que sonó como un canto de cisne para mis últimos momentos. No tenía nada con que defenderme, mi padre tenía armas, pero nunca antes había querido tocar una de ellas. Intenté saltar de la cama, quizá buscar un escondite, pero con las prisas en la oscuridad resbalé, mi teléfono salió volando por los aires y aterrizó al otro lado de la habitación. La puerta de mi habitación se abrió de golpe y oí que alguien entraba corriendo. ¡Qué cou! Me dieron en la boca y, a juzgar por la fuerza del golpe, supe que estaba tratando con un hombre. Di una patada, intentando derribarlo, pero se abalanzó sobre mí, golpeándome 2 veces en la cara. A ciegas, en la oscuridad, le di un puñetazo a lo que estaba seguro era la garganta del hombre. Lo último que recuerdo es oírlo toser antes de dejarme inconsciente. Al día siguiente me desperté aturdido como un tronco. Me zumbaba la cabeza y tenía sangre seca en la boca. La luz del sol que se filtraba a través de las cortinas no mejoraba la situación. Me incorporé lentamente, mirando a mi alrededor para ver si estaba solo. Parecía que sí. Lo primero que tenía que hacer era llamar a la policía. Sin embargo, al mirar al otro lado de la habitación, vi que mi teléfono había desaparecido. Eso me dolió aún más la cabeza. Miré hacia mi mesita de noche, donde había guardado la nota de suicidio, y vi que estaba abierta de par en par. Ahora sí que me iba a estallar la cabeza. Alguien que llevaba el teléfono de mi madre había entrado en mi casa, me había agredido y me había robado el teléfono y la nota de suicidio. Esto era demasiado. Sabía que necesitaba grabar esto en algún lugar. Lo necesitaba antes de perder la memoria por la paliza que me habían dado. Bajé a la cocina, agarré un cuchillo y caminé por la casa, solo para asegurarme de que mi agresor se había ido. No había nada fuera de lugar ni robado. Quienquiera que hubiera entrado esa noche había lanzado una piedra a una de mis ventanas, pero el agujero apenas era lo suficientemente grande como para que cupiera una persona. Esto no tenía sentido. ¿Por qué no la había oído romperse? Entonces vi la puerta trasera. Estaba casi 100% seguro de que la había cerrado con llave el día anterior. Ahora, sin embargo, no estaba cerrada con llave. Sabía que tenía que contactar con la policía inmediatamente. Fui a mi portátil y anoté a toda prisa los acontecimientos hasta entonces. Al terminar, fui a casa de mi vecino con una bolsa de hielo en la frente. Usé su teléfono para llamar a la policía, y me dejó sentarme en su porche mientras esperábamos a que llegaran. Cuando llegaron, me hicieron varias preguntas sobre qué había pasado exactamente. Esta fue la parte más difícil para mí. No estaba segura de cómo había entrado en casa la persona que le había quitado el teléfono a mi madre, si los había enviado ella o si era mi padre con quien había estado peleando la noche anterior, pero quiero a mis padres. No quería involucrarlos en esto ni incriminarlos, todavía. Así que mentí. Les dije a la policía que no tenía ni idea de quién querría robarme el teléfono. No mencioné la nota. Buscaron huellas dactilares en mi puerta trasera y dejaron que el equipo médico me curara. Una vez que me dieron el visto bueno, los agentes me dieron una tarjeta con mi número de caso y me dijeron que mantendrían una patrulla en la zona.
Sabía lo que tenía que hacer, aunque no quisiera. Conduje hasta casa de mis padres, y me sorprendió ver que también había un par de patrullas en la entrada. El miedo me apuñaló como un cuchillo frío mientras salía corriendo del coche hacia la puerta principal, abierta. Uno de los policías, de pie cerca de las escaleras, se dio la vuelta y levantó un arma. ¡Quieto! Baja el arma, maldita sea, es mi hijo, gritó mi padre furioso, y pude verlo a él, a mi madre, a mi hermano Mac y a mi sobrino Elliot, todos sentados a la mesa de la cocina. Había otros 3 agentes allí, además del que me apuntaba con el arma. La bajó y me miró con severidad. No se entra en una escena del crimen así. Así es como la gente sale lastimada. ¿Una escena del crimen? Mamá, papá, está todo bien. Mamá seguía en bata, Elliot miraba un libro colorido, hojeándolo, y Mac temblaba. Alguien entró anoche tarde, murmuró mi papá con la mirada penetrante. Mac me estaba ayudando a terminar el ático, así que Eli pasó la noche aquí. Menos mal que ese cabrón no le hizo daño a mi nieto o nunca podría perdonármelo. Es culpa mía, papá, murmuró Mac con la voz ronca. Salí a fumar y olvidé cerrar la puerta trasera. Fue demasiado fácil para ese imbécil entrar aquí. Nos robó los teléfonos y el reproductor de Blu-ray de la sala, dijo mi mamá, mirando al suelo. Debía de estar planeando llevarse el televisor también porque regresó. Mac iba al baño y se topó con el tipo. Luchó contra él, pero el tipo escapó. Fue muy cuidadoso y metódico. Ninguno de nosotros supimos nada hasta el altercado. Miré a mi hermano. Tenía cortes en ambos brazos, y al echar un vistazo al cristal roto que había sido la mesa de centro, entendí por qué. El puño derecho de Mac también estaba roto, hinchado. Alguien también entró en mi casa. Todos me miraron. Básicamente, lo mismo. Me dieron una paliza y me quitaron el teléfono. Mi madre y mi padre se miraron, y luego me volvieron a mirar. Los policías revisaron la tarjeta que me habían dado los otros agentes por mi incidente, tomaron algunas notas más y se fueron. Mac se había negado a recibir atención médica. Mi madre me abrazó mientras mi padre negaba con la cabeza. Mac abrazó a Elliot, como si temiera que alguien volviera a entrar en casa. ¿Me escribiste anoche, mamá? Antes de que te robaran el teléfono. Entrecerró los ojos al mirarme. No, cariño, no. Todos nos quedamos en silencio un momento. Hulk. Genial, rió Elliot con fuerza, y fue entonces cuando me di cuenta de que el libro estaba hojeando. Era mi cómic de Hulk. Había llegado a mi conclusión. En ese momento, tenía muy claro quién había escrito la nota de suicidio, quién había entrado en mi casa, quién me había dado una paliza y quién me había dejado sangrando en el suelo. Fingí que todo iba bien durante el resto del día. Miraba de reojo a mi hermano cuando no me prestaba atención, preguntándome por qué había escrito la nota. ¿Qué le habría hecho yo de pequeño? Claro, era más como papá, un hombre macho al que le gustaban los deportes y cazar. Papá era un obrero de la construcción jubilado, y mi hermano había seguido sus pasos. Yo, en cambio, siempre había sido más como mamá, estudioso, inteligente y sociable. La razón por la que me metí en psicología fue porque también era su carrera. A pesar de nuestras diferencias, mi hermano y yo nunca habíamos tenido problemas. Al menos eso creía, hasta que sucedieron los acontecimientos. La esposa de mi hermano, Verónica, apareció más tarde ese mismo día. Mi mamá y Mac decidieron echarse una siesta, pero mi papá insistió en mantenerse despierto, sentado en su sillón favorito con la pistola en el regazo. Le daré algo a ese imbécil para robar, dijo mientras miraba por la ventana hacia el jardín delantero. Duró solo 5 minutos antes de roncar tan fuerte como Mac arriba. Verónica me preguntó si quería ir al parque con ella y Elliot, pero me negué. En cuanto salió de la entrada, supe que era mi oportunidad. Tomé las llaves de Mac de la encimera y me escabullí a su camioneta. Aunque se había puesto una chaqueta encima, encontré una buena colección de cosas en una caja. Para empezar, estaban el celular de mi mamá, el de mi papá, el de Mac y el mío, la llave de mi casa, que supuse que Mac había podido robarles fácilmente a mis padres, estaba allí, y había 3 libros diferentes. Miré hacia la casa, solo para asegurarme de que seguía solo, y luego examiné los libros con atención. Uno de ellos estaba destrozado y cubierto de polvo, claramente del ático. El título decía Le Libre de Controle de Anderson y parecía escrito a mano en francés, aunque en las páginas posteriores había garabateado en inglés. No me molesté en leerlo, los otros 2 libros eran lo más importante, porque reconocí uno. Hacía años que no veía la portada roja, era mi diario, en el que había dejado de escribir cuando tenía probablemente 15 o 16 años. El tercer libro era verde, con el nombre Mac garabateado descuidadamente en la portada.
Me llevé los 2 diarios y todos los móviles. Si encontraba respuestas, tendría que acudir a la policía cuanto antes. No podía arriesgarme a que Mac despertara y saliera de casa con los móviles en su poder. Fui al patio trasero y escondí mi teléfono y el de mi madre bajo unas piedras cerca de la puerta trasera. Eran los más importantes, por si algo me pasaba. Sabía que la policía registraría la casa en busca de pistas. Esta evidencia parecía incriminar a mi madre, pero sabía que solo haría falta un examen de huellas dactilares para descubrir que mi hermano había estado en mi casa la noche anterior. Encontré un lugar apartado detrás de un árbol y abrí el diario de mi hermano. Contenía principalmente cosas típicas de un niño, pero también había otras cosas extrañas. El abuelo dice que no soy lo suficientemente bueno para continuar el legado familiar. Dice que nunca seré más que una oveja. Darby es su favorito, lo sé. Papá me lleva de casa, pero Darby es el que trae buenas notas y premios a casa. Mamá incluso dice que es demasiado listo. No recuerdo haber hecho mis tareas, pero Darby dice que las hice. Creo que tengo pérdida de memoria o cáncer o algo así. Se me olvidan muchas cosas. Quizás papá me lleve al hospital. Sin embargo, a medida que Mac crecía, las entradas de su diario comenzaron a centrarse en cosas comunes que los adolescentes escribían. No encontré nada cruel ni palabras de celos sobre mí en esas páginas. Entonces centré mi atención en algunas entradas escritas con tinta naranja de mi propio diario. Papá sacó a Mac del colegio temprano para ir a ver el partido de béisbol. Me parece bien, el abuelo dice que no tengo tiempo para los deportes. Dice que me enseñará el estilo familiar cuando tenga la edad suficiente. El abuelo murió mientras dormía. Llevo llorando toda la noche, pero papá dice que todo estará bien. Le pregunté si me enseñaría a la manera familiar, pero no sabe de qué hablo. Mamá ha estado intentando enseñarme algunas palabras raras, pero solo recuerdo cisnevire, pliemoi y algo así como douleur. Preferiría ir a la feria de ciencias hoy. Creo que ella lo sabe. Mamá dice que tengo que parar, pero de todas formas soy mejor que ella en esto. Apenas puede obligar a papá a cortar el césped cuando ya no tiene ganas. Puedo obligar a Mac a hacer lo que yo le diga. Si fuera inteligente, le pediría que hiciera mi trabajo de crédito extra, pero sé que la señora Norris me suspendería. Aunque a veces se resiste, yo también puedo obligar a mamá a hacer cosas. Mac y papá no recuerdan cuando están bajo control. Mamá sí. Estoy bastante segura de que mamá me amenazó hoy. Dice que, a menos que renuncie a mis costumbres, o a Eloigne mon esprit, algo malo pasará. No quiero que lastime a papá ni a Mac, así que puede que siga adelante. No temo por mí, sé que no puede controlarme. Esa fue la última entrada del diario. Para mi horror, me di cuenta de que solo había logrado recordar la tinta naranja de mi pasado, nada de esto había vuelto a mi mente. ¿Qué demonios estaba pasando realmente? Sentí un fuerte golpe en la nuca. Aturdida, me desplomé, y entonces mi hermano volvió a abalanzarse sobre mí. La mirada de Mac parecía vacía mientras alzaba el puño, golpeándome varias veces más. Una vez aturdida, empezó a atarme las piernas con una cuerda. En mi aturdimiento, distinguí a mi madre de pie justo detrás de él, observándome con ojos fríos. Quise decir algo, pero tenía la boca entumecida y la mente lenta. Una vez que Mac me ató las muñecas a la espalda, mi madre murmuró, «La Mason», y me metió a la casa agarrándome del cuello. Estaba recuperando el sentido cuando me tiró al suelo con fuerza. Retrocedió un paso, cruzándose de brazos, su puño hinchado ya sangraba. «¿Mamá? Mamá, ¿qué demonios pasa?», espeté furiosa. Mi madre también tenía los brazos cruzados. Mi padre seguía profundamente dormido en su silla, mientras la pistola se le escapaba lentamente de las manos. «Me obligaste a hacer esto, Darby. Siempre has tenido el talento de la familia, te lo concedo. Probablemente ni siquiera necesitabas el maldito libro para invadir las mentes de los más débiles. Creía que mi padre y mi abuela eran expertos en eso, pero tú lo llevaste a niveles superiores. Incluso obligaste a los profesores a ponerte notas que no merecías, aunque eras tan inteligente que nada de eso era necesario. Estaba harto de ti, pero una vez que empezaste a meterte en mi mente, bueno, eso no podía ser. Papá. Grité, y mi padre despertó de golpe, con la pistola cayendo al suelo. Nos echó un vistazo, pero antes de que pudiera abrir la boca, mi madre gritó, «Son Mail». Los ojos de mi padre se oscurecieron y cayó al suelo, aparentemente en un sueño profundo. Me volví hacia esa mujer a la que ya no reconocía. «¿Y ahora qué? ¿Vas a matarlo también?», negó con la cabeza. «No, puedo borrarle la memoria fácilmente. Pero tú, cariño, bueno, has llegado al límite. Tuve piedad la primera vez. Incluso después de que te borraras la memoria,
Seguí considerando que tu hermano te matara. Incluso si la policía atara cabos y descubriera que no lo hiciste tú mismo, bueno, Mac sería el que cumpliera condena, no yo. Pero te dejé vivir. Te dejé prosperar. Quería que me dieras nietos para que aprendiera el arte familiar, pero al parecer no tienes agallas. Supongo que Elliot tendrá que conformarse. Tal vez tenga más fuerza de voluntad que su padre musculoso. Era muy consciente de la pistola que yacía a pocos metros detrás de mí. Solo necesitaba demorarme un poco más. ¿Y por qué estoy vivo ahora? Podrías haber hecho que Mac me rompiera el cuello en el jardín. Escondiste los teléfonos. Voy a necesitarlos de vuelta, Darbs. Y esta vez vas a escribir una nota de suicidio tú mismo. Hay otras maneras en que puedo obligarte a hacer cosas. Se giró hacia la cocina, donde la caja de herramientas de mi padre estaba abierta sobre la encimera. Aproveché para saltar a por la pistola, aterricé justo a su lado, pero antes de que pudiera siquiera agarrarla, Mac me dio una patada a la espalda y se agachó, recogiéndola. Bueno, eso te costó una oreja. Iba a hacer que tu hermano empezara con tus dedos de los pies, pero tenías que ser Clint Eastwood, ¿no? Grité las primeras palabras que me vinieron a la mente. Plie moi. Mi hermano se relajó, al igual que mi madre. Los miré con total incredulidad. Mientras que mi hermano parecía haber perdido la luz en sus ojos, no solo había reconocimiento, sino rabia en los de mi madre. Sabía lo que tenía que hacer. Era demasiado peligrosa para dejarla con vida. ¿Quién sabía que le pediría a mi padre, al juez o a cualquier guardia de seguridad que hiciera? No sabía qué decir, así que, con lágrimas en los ojos, las dije en inglés. Mamá, toma el arma y dispárate en la cabeza. Ahora se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque nunca sabré si eran de tristeza o de rabia. Una vez que lo hizo, le dije a mi hermano que se durmiera, y él también cayó al suelo. Verónica nos encontró minutos después. Les dije a los agentes que llegaron que mi madre había contratado a alguien para que hiciera el trabajo sucio, pero que, al no hacerlo, ella había decidido terminarlo ella misma. Afirmé que la había convencido de lo contrario, pero que estaba tan abrumada por el dolor y la culpa que se quitó la vida. Todos lloramos, y los consolé lo mejor que pude. Sabía que nunca lo sabrían. Tomé los diarios y el libro familiar y los quemé en un bosque. No sé si algún familiar de mi madre sabe del libro o tiene el don, pero no me preocupa que vengan a por mí. Después de todo, soy mejor que ellos en esto.